Soy Eric Eklin, el candidato más joven al Congreso por el Partido Orden, y yo sí apoyo la cultura. Espero que les guste esta entrevista. Bueno, yo creo que la edad no es una desventaja, la edad es al contrario, es un privilegio, como ya lo decían grandes pensadores políticos del Perú, no solo entre ellos González Prada, Aya de la Torre. Muchos vieron a la juventud más bien como un paso hacia la modernidad del Perú, hacia la igualdad. Yo creo en ese pensamiento, yo creo que los jóvenes no tenemos nada que perder. En este momento, como expliqué hace un rato, soy economista, he trabajado en muchos lugares y creo que si me dedicaría al sector privado podría ganar más de lo que gana un congresista. Sin embargo, lo que realmente me mueve es ver la desastrosa clase política que tenemos. Una clase política que solamente quiere llegar al poder para beneficiar a sus empresas. Personas que son los empresarios más grandes en la industria educativa del país, pero ni siquiera pueden representar un trabajo académico honesto. Personas que simplemente venden una imagen, o personas que están en una agrupación política con una historia que solamente ha contribuido a la corrupción del país. Yo creo que debemos cambiar eso. Yo creo que la gente joven tiene la predisposición para cambiar el país, tiene la energía y la voluntad de hacerlo. Yo creo que en el Perú hay una nueva generación de jóvenes que ven hacia la modernidad, que ven hacia dónde avanza el mundo. Y ellos quieren pertenecer a eso, quieren que el Perú sea parte de eso. Ven que el Perú está atrasado y queremos un cambio. Yo quiero ese cambio y estoy seguro que ustedes también quieren ese cambio. Yo recuerdo una hermosa frase del escritor Paulo Coelho que dice que la cultura hace que las personas se entiendan mejor. Y si se entienden mejor en su alma, luego pueden trabajar juntos para superar obstáculos económicos y políticos. Pero primero tienen que entender de que su vecino es igual a ellos, con los mismos problemas y las mismas preguntas. Yo creo que el Perú es una sociedad desigual. Todavía tenemos muchos obstáculos que superar. Yo creo que la cultura es un medio para poder trabajar juntos como sociedad. Hugo Neira, un historiador muy importante y un gran peruanista, explica cómo es imprescindible para la creación de una nación la cultura. En el Perú no somos una nación, justamente la cultura es lo que nos divide. Todavía no podemos trabajar juntos como peruanos, no podemos vivir juntos, mucho menos podemos construir una nación juntos. Todavía existen distintos obstáculos, ya sea la discriminación, por dar un ejemplo, que no nos permiten estar unidos como una cultura. Yo creo que la cultura ayuda a que una sociedad pueda trascender todos esos problemas. Eso se puede reflejar en la economía, en la política y en lo social. Del mismo modo, yo creo que la educación está ligada a la cultura. Sin educación no podemos tener cultura, del mismo modo que sin cultura no podemos tener educación. ¿De qué nos sirve la cultura en un país sin educación? Son dos cosas que tienen que ir de la mano para poder crear una sociedad igual, con las mismas oportunidades para todos, pero sobre todo un país unido, que creo que ese es el gran problema que hay ahora en el Perú. No solamente la desigualdad, pero la desunión que existe dentro de nuestra sociedad. Bueno, el rol del Ministerio de Cultura en los últimos años ha sido una política cultural no explícita por parte de los distintos gobernantes. Lo que quiero decir es que el interés y todos los esfuerzos se han ido integralmente a lo que es el patrimonio cultural arqueológico, dejando de lado todo lo que es la cultura viva, lo contemporáneo. Es decir, hemos exclusivamente tratado de rescatar algo inexistente y hemos ignorado lo que después de todo es el rol de la cultura, que es lo que sucede en nuestra cultura viva, lo que hay en las calles. No estoy diciendo que lo primero no sea bueno, tiene que estar ahí. Es por eso que parte de nuestro plan de gobierno es incluir el 0,85% del PBI, es decir, 2.000 millones de dólares, en el Fondo para la Promoción de la Cultura, porque queremos justamente rescatar esto. El Perú es un país que podría tener una industria cinematográfica, podrían haber diferentes elencos de distintas expresiones artísticas. Y lo cierto es que lo hay, en el Perú lo hay, y el único esfuerzo
que ha habido para promover lo que es cultura viva ha sido a través del sector privado, como la Alianza Francesa, distintas empresas como Telefónica, por ejemplo, lo cual no es algo necesariamente bueno, porque el sector privado tiene un interés específico, que es lo masivo, lo que llama la atención, cómo promocionarse a ellos como producto. Y es por eso que el Estado debe cumplir un rol para lo que es rescatar el espíritu crítico, que creo que es fundamental en el desarrollo cultural de cualquier sociedad, que es algo que cuando tienes un Estado que no aporta la cultura y los movimientos culturales solamente consiguen un auspicio económico por parte del sector privado, se ve completamente beneficiado. Trabajaremos en coordinación con el Ministerio de Educación para crear el curso de Patrimonio Cultural, lo cual se aplicará tanto a nivel nacional como regional, provincial o distrital. Necesitamos que los grandes colegios públicos no solo se enfoquen en las ciencias naturales o ciencias sociales, sino también necesitamos que en su currículo incluyan un fuerte programa de lo que es arte y cultura, que es imperativo para lo que es una sociedad moderna. Del mismo modo, necesitamos construir nuevas universidades, academias y escuelas para las artes y para la cultura. No puede ser posible que Beca 18 no otorgue becas para estudiantes con talento artístico. Del mismo modo, necesitamos hacerlo incrementando el presupuesto nacional que va hacia la educación. No puede ser posible que hasta el día de hoy tan solo el 3% del PBI vaya a la educación. No podemos mirar hacia el futuro sin una sociedad educada. La educación es lo único que nos salvará de ese problema que enfrentamos día a día los peruanos. Yo quiero que el Perú sea un país con cultura viva, no un país que mira hacia el pasado como un país que una vez tuvo un gran imperio y una gran cultura, como el Ministerio de Educación, digamos, se ha encargado en las últimas décadas de crear esa normativa. Yo quiero que el Perú sea un país donde la población sea una población culta, una población educada. Para eso necesitamos que el Estado intervenga en la cultura, auspicie la cultura. Queremos algo más que un país, queremos una nación. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando yo era estudiante en Francia, yo conocí muchas personas que viajaban hasta París, viajaban de muchos otros países, solamente para conocer el Museo del Louvre. Y a veces dedicaban una semana entera de ese viaje a ver todas las exposiciones culturales que había en ese museo y básicamente hacer un recorrido del museo más grande del mundo. Francia es un país sumamente cultural y sobre todo París es la ciudad más turística en el mundo. Un inmenso porcentaje de su PBI se basa en el turismo y millones de personas tienen trabajo a través del turismo. ¿Por qué en el Perú no? ¿Por qué tenemos que tener ese pesimismo arraigado? ¿Por qué tenemos que decir, no, ¿para qué vamos a gastar plata en museos, en exposiciones, en festividades, como la Virgen de la Candelaria, por ejemplo? ¿Por qué vamos a enfocarnos en la cultura? Bueno, yo creo que la cultura es algo que nos puede salvar. Mire, ¿acaso Francia es un país con sierra, costa y selva? ¿Acaso Francia es un país que habla 44 idiomas y tiene 44 culturas? ¿Acaso Francia, siendo un país que en el siglo VIII, en la época del Imperio Carolingio, mientras se comían unos a otros, en el Perú ya habían agricultores que habían entendido lo que son los diferentes microclimas, entendido lo que son distintos sistemas de irrigación y sistemas agrícolas para desarrollar cientos de tipos de papas y verduras diferentes que hasta el día de hoy las aprovechamos? Ese es el Perú. Es un país pluricultural, es un país que tiene muchísimo que ofrecer a través de la cultura. Y yo le pido a los políticos de hoy que metan el mensaje de la cultura, porque es imprescindible que si es que queremos un país moderno, un país que vaya hacia el futuro, no podemos sentarnos bajo una valija de oro y simplemente mirar a los costados, todavía con el antiguo mito
que la minería es lo único que nos va a salvar de nuestra frágil economía. Yo creo que la cultura y los peruanos debemos abrazar esos ideales y trabajar para el bien común del país. Y eso debe empezar hoy y ahora. Bueno, como les había contado, me he dedicado mucho tiempo a la etnomusicología y a la investigación de la música peruana. Y como ya lo había dicho antes en algún otro video, no hay nada que me guste más que la quena. Creo que es un instrumento muy representativo de lo que es el Perú y de la riqueza cultural que es el Perú y que tenemos que comenzar a valorar de una vez por todas.